Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Nos da muchísimo gusto el poder entrevistar en su visita al estado de Tabasco al doctor Rogelio Ramírez de la O. Es presidente de la firma de Canal S.A., es una persona que conoce muchísimo de economía, está dedicado precisamente al análisis económico, no solamente de nuestro país, sino de, bueno, incluso del entorno global, y hace análisis para el sector privado. Recientemente dicta una conferencia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que tiene que ver con la economía mexicana, el hecho de que esté creciendo o no esté creciendo, y cuáles son los factores que estarían influenciando para que esto no esté sucediendo, incluso las medidas presupuestales y cómo estará el entorno económico de México según su visión. Bienvenido a Radio Fórmula Tabasco, a Grupo Presente Multimedios, doctor. Muchas gracias a Radio Fórmula Tabasco, estoy muy contento de compartir con ustedes algunas ideas sobre la economía mexicana. Sostiene que no está creciendo la economía mexicana. No está creciendo lo que se pensó. Uh-huh. Cuando inició el año 2013 se estaban esperando tasas de crecimiento de la economía del orden del 5%. Sí. Esa era como la expectativa. Y esto fue lo que dio origen a la frase Momento de México, uh-huh, que se acuñó internacionalmente para distinguir a México dentro del panorama global, que era un panorama más o menos triste. Sí. ¿Sí? Entonces México destacaba porque se distinguía porque tenía una agenda de reformas. Entonces aquí el panorama global está triste, uh-huh, pero este país, mira, tiene unas reformas estructurales, aprovecha el momento de cambio de gobierno, y esa combinación de cambio de gobierno con agenda de reformas permiten crear expectativas muy altas. No, nos ilusionamos y ¿verdad? Mucho. Sí. Y sí pensamos que nosotros no íbamos a estar tristes, pero el 2013 fue adverso. Bueno, cayeron muy rápido las expectativas porque son ventanas muy cortas de oportunidad, sí, las que se presentan en la política real, ¿no? Y en el caso de México, en efecto, el momento inaugural del uh-huh gobierno de Enrique Peña Nieto venía acompañado de un desánimo por el gobierno anterior, ¿no? Por todas las muertes. Cerró Calderón. Sí, exactamente. Y por el agotamiento de una agenda que tampoco dio mucho para crecer, ¿no? México creció 2.1% con Calderón en promedio. Uh-huh. Entonces, la economía estaba agotada, las expectativas estaban dormidas, y el cambio de gobierno con la presentación de una agenda ambiciosa y sobre todo deslindándose de la campaña contra el crimen, de la violencia, que creó una noción en México entre empresarios y consumidores de que esto ya mejoraría, porque también comparado con que era muy fácil mejorar. O sea, si el gobierno hubiera hecho muy poco, muchos decían... A notar algo, se iba a percibir algo, ¿no? Se iba a percibir, exactamente. Pero lamentablemente no fue así, porque no hubo gasto, se redujeron las participaciones, incluso hubo subejercicio a nivel federal y por consecuencia le pegó a las entidades. ¿Qué era lo que esperaba la gente? Que hubiera circulante, que hubiera inversión, que hubiera obra que detonara por lo menos esta parte del sector económico, doctor. En efecto, el gobierno tenía en sus manos la agenda del cambio, uh-huh, vamos a llamarle estructural, como uh-huh ellos mismos le llaman en el gobierno. Pero independientemente de esas agendas, todos sabemos que los cambios estructurales tienen mucho tiempo para dar resultados, y al mismo tiempo se requiere algo más de corto plazo. Uh-huh. Y ellos no atendieron esta necesidad de corto plazo cuando la economía ya había tocado, vamos a decirle, un techo en el tercer trimestre de 2012. Uh-huh. Y al tocar techo, que quiere decir que había una especie de desaceleración, parte del mismo ciclo, nada para preocuparse, pero que necesitaba ser bien identificada
O sea, el gobierno tenía que estar trabajando realmente en esto tiempo completo. Tiempo completo es 24 horas al día, sí, desde el 2 de julio, ¿sí? No desde el 1 de diciembre, ¿no? Porque es este periodo en el que realmente se puede dar la libertad de ver todo en frío. De operarlo. Y con tiempo de operarlo. Y de diseñar y de planear qué hacemos aquí, qué hacemos acá, consultar todavía con el gobierno que todavía estaba en funciones. Saliendo, claro. ¿Sí? Y esto no lo hicieron. Entonces, o lo hicieron en una medida insuficiente. Sí. Se tiene que hacer más. Hubo un periodo de transición con Fox y se hizo esa planeación. Son las elecciones en julio y a diciembre se llega ya con otro sistema para empezar a operar por lo menos a como estaba el país en esas condiciones. No recuerdo si se hizo entre Fox y Calderón, pero entre Calderón y el presidente Peña no hubo tal. Eso fue una consecuencia del retraso, 6 meses. No hubo, por lo menos no hubo la atención a estos temas económicos del ciclo económico de corto plazo. Sí. Sí hubo muchas reuniones, o sea, yo creo que hubo 7 reuniones. Sí. No tengo idea qué temas se hayan tratado, pero el más importante de todos era este. Claro. Pues es el que todos resentimos, ¿no? Sí. Usted dice que sí estamos creciendo, pero poco a poco no llegaríamos a la expectativa del 5% del Producto Interno Bruto, del crecimiento. 3% era, ¿no? No vamos a llegar. El año pasado la expectativa era 3.9 y llegamos a 2.1. Sí, a 2.1 el año pasado, o sea, 2014. En 2013 era 3.5 y llegamos a 1.1. Entonces, peor. También aquí surge un tema de preocupación de que qué tan realista está el gobierno cuando plantea estas metas, porque de estas metas depende el presupuesto de recaudación. O sea, sobre estas metas el gobierno calcula cuánto le va a entrar de recaudación. Sí. Si están mal calculadas las metas o por alguna razón si están sobreestimadas, por cualquier razón que estén sobreestimadas, pues entonces va a haber una sobreestimación de ingreso fiscal. Sí, vamos a recibir tantos millones y a la hora de la hora no, pues ahí te van los petroprecios a la baja, el dólar a la alza y otros factores económicos que pudieran influir en la economía global, en la economía de México. Ahora, ya se pasaron 2 años en los que el crecimiento quedó por debajo de la expectativa y esta ventana es suficiente para matar las expectativas demasiado optimistas que había. O sea, esas expectativas ya no existen. ¿Sí? Ya se corrigieron. Sí. Esas yo creo que ya no vuelven, de plano. No, porque ya es un entorno real. Porque además, en este lapso de tiempo, surgieron nuevos temas. Y el tema nuevo que surge es que la Reserva Federal de los Estados Unidos va a empezar a subir tasas de interés. Y eso, pues, es una gran complicación. A ver, explíquenoslo en castellano. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene 6 años con una tasa de interés de 0.25%. Sí. Con el objeto de dar dinero barato y abundante. Y después de esta tasa, además de esta tasa, estuvo haciendo compra de valores en el mercado en gran escala, que le dio valor a esos valores, que si no se hubieran desplomado de precio. Sí. Entonces, esta política ya cumplió su función tanto en términos cuantitativos, como le llama la Reserva Federal, relajamiento cuantitativo, así se llama. Pues cuánto tienes, cuánto vales, digámoslo en términos coloquiales. Sí, ya cumplió su función y también ya cumplió su función en términos psicológicos, es decir, de que impactó favorablemente a los mercados para convencerlos de que no iba a haber una gran caída. Entonces ya cumplió esa función, ya no se le puede pedir más a una política que tiene 6 años en vigencia y que no se puede prolongar por demasiado tiempo sin arriesgar crear burbujas artificiales de precios, como pueden ser valores de acciones que están infladísimas. Porque como hay mucho dinero inyectado por la Reserva Federal,
pues este dinero encuentra sus cauces y va y compra acciones, y ustedes pueden ver cómo un cuadro de Gauguin se vendió en $200 millones porque hay un exceso, ¿sí? Hay muchos ejemplos, pero las acciones, por ejemplo, de empresas como Facebook, como Twitter, todas estas WhatsApp, empresas, todas estas nuevas. Exacto, entonces han alcanzado valores que no hubieran sido factibles en un mundo monetario normal. En un mundo monetario real. Sí, exactamente. ¿No? Porque además esto viene también de lo virtual. De lo virtual se volvió una realidad. Sí. Pero es una burbuja, es una expectativa. Sí, entonces para evitar los males que vienen con una burbuja, la Reserva Federal tiene que comenzar a corregir. ¿Ya? Es como cuando tenemos a un enfermo con dosis muy fuertes de droga, sí, para facilitar alguna transición de un estado al siguiente estado, pero estamos de acuerdo que no puede tener las mismas inyecciones, la misma dosis permanentemente, entonces en algún momento hay que retirarle, y es lo que está tratando de hacer la Reserva Federal. Eso ya es inminente. Esta inminencia de un aumento de tasas de interés en Estados Unidos va a ser un golpe tremendo para México, y ya el aviso ya lo tenemos, porque ni siquiera comenzó, y ya el peso se ajustó a 15.5. Ese fue el primer factor. Y el petróleo cayó de precio, porque el petróleo se evalúa en dólares. Si al mercado le avisan, vamos a estar retirando dólares, pues el precio del petróleo se ajusta. Se baja, claro. ¿Sí? Entonces, porque además todos los mercados de petróleo, las transacciones, el petróleo tiene un mercado físico, que es el producto que se mueve con barril, y un mercado financiero. La parte más grande del mercado está financiera, que es la compra de futuros, derivados de precios, productos sintéticos ligados al precio del petróleo, mucha especulación. Entonces, este mundo financiero del petróleo está resintiendo que ya va a haber menos disponibilidad y consecuentemente le está poniendo menos valor al petróleo. Y esta es una nueva realidad que no teníamos en 2013. Sí, han crecido las expectativas en torno a las tasas de crecimiento que no se han cumplido, los paquetes que se diseñaron para la reforma energética, la reforma fiscal, que pues finalmente quedaron ahí atorados o que no están diseñados para hacerle frente a esta situación que estamos viviendo. Usted me explicaba de la Reserva Federal en Estados Unidos, que de repente pues para poder dar dinero barato y abundante, pues bajó sus tasas de interés. Esto genera un problema que repercute en los petroprecios, que repercute en la subida del dólar, pero que va a repercutir también en nuestra economía, doctor. ¿Nos puede ampliar al respecto? Sí. El precio del petróleo se fija en dólares. Si el dólar es una moneda abundante, porque la Reserva Federal está generando mucha liquidez, lo más probable es que el precio del petróleo suba. Si la Reserva Federal comienza a recortar liquidez, lo más probable es que el precio del petróleo baje. Casi se puede dibujar una línea muy cercana entre el dólar medido contra una canasta de monedas y el precio del petróleo. Ustedes se sorprenderían si ven gráficamente qué tan paralelamente se mueven las dos curvas. Esto tiene mucha lógica porque gran parte del petróleo se mueve en mercados financieros, aparte del petróleo que se mueve en buques tanque y en ductos. Y el volumen de operaciones en el mercado financiero es mucho mayor en cantidad que el que se mueve en mercado físico. Esto quiere decir que entonces el mercado financiero domina en la formación del precio, y el mercado financiero está muy influido por lo que la Reserva Federal marque como una tendencia de tasas de interés. Si la tasa de interés en Estados Unidos sube,
el dólar se va a apreciar contra todas las demás monedas y por lo tanto contra el petróleo. Uh-huh. Si la tasa de interés en Estados Unidos baja, sí, el dólar se va a debilitar. Bueno, ¿sí? Esta parte está muy interesante y repercute directamente en el estado de Tabasco. Bueno, aquí estamos petrolizados. La economía del país pretende petrolizarse, hacer negocios mediante esta estrategia. Hemos preguntado incluso a quienes están al frente de organismos como Pemex, que en el caso de Emilio Lozoya, ¿sigue siendo negocio el petróleo? Bueno, sí, porque sigue siendo muy rentable y hacia allá tenemos que encauzarnos y esperar a que las condiciones económicas a nivel global mejoren. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, doctor? Siempre va a ser negocio. Siempre va a ser negocio. Porque es un recurso abundante. Cada vez es más difícil de encontrar y de extraer, pero sigue siendo un recurso muy abundante. Y por otro lado, el costo de extracción sigue siendo bajo. Claro. En las aguas someras, por ejemplo, según datos del mismo Pemex, el costo de extracción es $23 por barril. Uh-huh. Si su precio en el mercado internacional es $45, que es por donde anda ahorita, sí, entonces quiere decir que saco cada barril que saque, me está dejando más de $20 antes de costos administrativos. Uh-huh. Si yo soy una empresa muy productiva y recorto mi gasto administrativo, pues entonces voy a tener una gran utilidad. Claro. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, pero ya no van a haber tantos compradores, porque por ejemplo Estados Unidos incrementó su extracción y su refinación, sus procesos, cosa que no estamos haciendo en México. Correcto. Entonces, como que ¿a quién le vendemos? Correcto. En efecto, los Estados Unidos tienen potencial para ser autosuficientes. ¿Por cuánto tiempo se mantengan autosuficientes? No lo sabemos. Tampoco sabemos si quieren llegar a ser autosuficientes, pero ellos están muy contentos con lo que han logrado, que es quitarle 3 millones de barriles diarios a la importación. Uh-huh. Y esta sustitución de importaciones por producción local les ha dado un Producto Interno Bruto, 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto más de lo que tenían antes de sustituir el petróleo. Uh-huh. Porque ellos, a diferencia de México, que es un extractor de crudo y que lo saca y lo exporta, ellos lo procesan. Entonces son grandes procesadores, son grandes exportadores de gasolina. Claro. Le exportan a toda América Latina, nos exportan a nosotros, pero además ya han puesto precios de energía muy bajos y ahorita vemos, por ejemplo, cómo su gasolina es 60% más baja que la gasolina mexicana. Sí. Entonces, esto atrae industria y con las nuevas tecnologías, que es lo que les ha permitido entrar a la producción de petróleo en terrenos rocosos, uh-huh. Ellos han creado toda una industria de empresas muy pequeñas, muchas de ellas son familiares. Ah, sí. Sí, pero miles Ajá. de pequeñas empresas que tienen muy poco peso administrativo, sí. bastante tecnología y pequeñas explotaciones o medianas explotaciones. Entonces le ha dado una gran vida a la economía americana. Por esto se obligan a construir ductos, construir caminos, equipos de perforación, tecnología, y esto le da un gran poder multiplicador al petróleo. Entonces el petróleo es un gran negocio si se saca como recurso y se exporta con una margen de ganancia muy alto como lo hace México, pero es aún mejor negocio si hubiéramos hecho lo que está haciendo Estados Unidos, que es transformarlo internamente. Sí, más refinerías, mayor transformación. Bueno, nos hablan de un panorama para abril en donde dentro de la ronda cero en Campos Maduros pudieran entrar microempresas o pequeñas empresas en algunos sectores para a lo mejor copiar este modelo que usted nos comenta, doctor, aquí en México. Bueno, no dudo que lo quieran copiar, lo que dudo es que lo puedan copiar, porque es un modelo que pertenece a todo un entorno de régimen jurídico, respeto de derechos de propiedad, no hay corrupción,
son empresas pequeñas, no son monopolios. Y aparentemente, yo imagino una empresa pequeña de Estados Unidos comparado aquí a, no sé, a 10 empresas grandes. Porque dice usted, meten ductos, transportan, exploran, producen, ¿no? Extraen. Entonces estamos hablando de cuántas empresas aquí tienen esa capacidad. No, es que está desintegrado el proceso. Ajá. O sea, los que hacen los ductos son unas empresas. Los que hacen la tecnología son otras. Ajá. Los que hacen la perforación son otras. Los que están supervisando, sí, exactamente, son clústeres más bien a donde concurren. Eso es lo que es muy difícil de ver en México. Y la ideología misma, sí, para que el caso de Tabasco, para que los empresarios se puedan poner de acuerdo y jalar todos para el mismo lado, ha sido muy difícil. Y por más que les dicen, para entrar a lo de la reforma energética, únanse, tú qué sabes hacer, tú qué tienes, en dónde puedes transformar, en dónde puedes diversificar. Pero pues ha sido difícil, doctor. También la ideología, y en gran parte de nuestro país, es la forma de pensar. De acuerdo, bueno, entonces ese modelo no es replicable, no. Okay. Por eso es que no lo vemos en Europa. ¿Sí? Es un modelo muy descentralizado, de mucha libertad para hacer negocios, algo de descuido del medio ambiente, porque ese problema no lo han atendido. Pero, por ejemplo, en Inglaterra se han opuesto mucho, porque no tiene los terrenos vacíos que tiene Texas, ¿no? Sino Inglaterra más bien es un país de terreno escaso, en donde la gente se preocupa mucho porque no olvídese de un campo petrolero, de un ruido, ¿sí? A 100 metros. No, entonces no es un modelo replicable. México no lo va a poder replicar, no es una cosa fácil, y por eso yo al shale gas, como se le dice, no le pongo mucha esperanza en los próximos años. En México, en el norte. Bueno, en el norte, porque estamos repletos de gas. Y aparentemente sería el negocio. Sí, aparentemente lo que pasa es que lo que hace negocio la explotación shale no es la extracción de gas, que tiene un precio bajo, sino es la extracción de petróleo. O sea, ellos sacan gas y petróleo, pero lo que les da el negocio, lo que les paga el costo de esa tecnología es el petróleo. Claro. Ya nos pintó el panorama de cómo están las tasas de crecimiento de nuestro país, la verdadera expectativa, lo que influye en los cambios en la Reserva Federal de Estados Unidos, la reforma energética, el paquete de reformas que pues no han servido o no están diseñados para hacer frente al entorno global que estamos viviendo. Y yo le planteé al doctor antes de la pausa que platicáramos del efecto dragón, de los chinos, de la reforma energética, de la particularidad de Tabasco, de la economía a nivel nacional, lo que se tendría que hacer, si tendría que haber un cambio estructural a fondo, e incluso de la economía propia de nosotros, en corto, pues, de cómo estamos los mexicanos. Y pues vamos por partes. Yo le pregunto primero por esta situación de China y el crecimiento del dragón. Y cómo influye, porque ya por Tabasco ya estuvieron explorando y vienen, con todo. Muy bien. Bueno, China en efecto es un gran dragón, sí, que tuvo una gran ventaja para aprovecharse de la economía global, pero sobre todo de la economía americana. La economía americana tuvo una época de varias décadas, desde finales de los 80s hasta la gran crisis de 2008, en donde estuvo dando mucho empleo a países exportadores competitivos como China. China solamente es lo que hoy es gracias al consumidor americano, que le estuvo comprando productos en cantidades gigantescas, crecientes, durante esas décadas ininterrumpidamente. Para lograr eso, China dirigió la economía, no es una economía de mercado, la manejó, fijó los precios, fijó los salarios y se puso en el plan de que tenía que dar empleo. Su objetivo era convertir millones, cientos de millones de empleos del sector rural, que producía muy poco, gradualmente hacia la industria, y eventualmente fundó una gran industria en la costa. Sí. Y esta gran industria se convirtió en una industria exportadora, pero necesitaba para crecer un mercado de compradores en algún lugar. Este mercado lo encontró en Estados Unidos
y en Europa en segundo lugar, pero principalmente Estados Unidos. Cuando Estados Unidos entra en la crisis de 2008, lo primero que ocurre es que se desploma el comercio mundial, se cayó casi 30%. ¿Sí? Entonces, países exportadores que dependen de la exportación, México depende de la exportación un 26-27%, China depende un 35-40%, Alemania 30%. Entonces, países exportadores que tienen tanta exposición a la exportación se cayeron cuando Estados Unidos entró en crisis. Estados Unidos entró en crisis y esta crisis ha durado de 2008 a la fecha. Sí. Y en ese tramo Estados Unidos ha ido aprendiendo que tiene que producir más, que ya no se puede dar el lujo de tener su mercado con puertas abiertas para que me vengan a vender, sí, que todo entre. Porque ya aprendió que sus empleos no son tan productivos si nada más se dedican a consumir y no a producir. No producen. No, los que producen son los latinos, las otras razas, ¿no? Entonces el mundo cambió y por eso es que China tiene 2 años que está bajando su tasa de crecimiento. Sí. Sin embargo, China se quedó con grandísimas reservas, ya es un país rico en reservas y puede darse el lujo de invertir en países como México y tratar de crecer con las inversiones de México y las inversiones que haga en África, porque ya Estados Unidos ya no está dispuesto a ser ese gran importador neto que era, y eso es lo que cambió en el mundo y eso es lo que cambió todo el paradigma al que estábamos acostumbrados los llamados países emergentes. Los países emergentes que van a tener éxito ahora en este nuevo mundo son los que quieran producir más, no los que y consumir más, no los que quieran exportar producto barato o maquila sin hacer nada internamente, o bien petróleo crudo. Esos países ya no son los emergentes exitosos del futuro. Los exitosos del futuro van a ser los que quieran transformar más ellos mismos, crear empleos ellos mismos y generar más consumo y mejores salarios internamente, y no ser un exportador de que no quiero tener la responsabilidad de crear empleo porque aquí mi vecino del norte me compra todo y además lo que no alcance me absorbe mis trabajadores, que esa ha sido la mentalidad de México. Sí, esperar. Sí, eso ya no vale. Entonces China por eso... Como la mujer que no se independiza del marido. Sí, entonces el gran dragón, ¿sí? El gran dragón sigue siendo un dragón, pero ya no es de 10% de crecimiento del producto como lo estaba teniendo. China va a crecer 4 y 5%. Pero va a crecer. Sí. Y con lo que crezca China, bueno. Sí, exacto. Ya con un tamaño tan grande, en efecto. ¿Cómo ve a Tabasco? En todo este entorno, conoce usted bien Tabasco. Sí. A muchos tabasqueños. Sí. Nos conoce bien. Bueno, yo lo conozco tanto desde el punto de vista de la impresión que tengo cuando vengo aquí, que siempre tengo muy buena impresión de mucha agilidad de la gente, mucha actividad, gente muy despierta, que está muy atenta a las cosas, muy interesada en las cosas, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de su estructura productiva, Tabasco tiene 3 grandes riquezas: el petróleo, el agua y el agro. Y a mí me parecería que estas son las 3 ventajas. Ahora, el petróleo yo ahorita lo pondría en una interrogante, con todo respeto, para quienes tienen grandes expectativas de reforma energética, por las razones que ahorita explico. Pero el agro hoy tiene una oportunidad renovada, porque con el peso a 15 pesos por dólar, pues nos puede sustituir muchas importaciones que estamos haciendo de producto agropecuario. Y con este clima y con este suelo... Y tanta agua. Entonces yo veo que Tabasco tiene esa gran ventaja. El agua va a ser un factor cada vez más escaso.
yo espero que se maneje bien con esta nueva ley de aguas, que no se permita que le quiten el agua nada más así a las comunidades. Pero esos dos recursos, alimentos y agua, son clave fundamental. Ahora, en el caso del petróleo, bueno, aquí ya hay toda una industria de petróleo, la gente conoce el sector, están muy familiarizados con la explotación de aguas someras. No dudo que aquí pueda haber una gran industria de servicio de petróleo propia de los tabasqueños, ni siquiera de los nacionales, propia de los tabasqueños, porque son servicios que tienden a estar muy localizados. Claro. O sea, mientras más local esté uno, más puntual es la atención al cliente. Y si el cliente está perforando aquí cerca, bueno, pues esto me da una gran facilidad. Entonces, a mí me parece que en el sector petrolero depende de qué tanto la parte de aguas someras se entregue a extranjeros. Si la parte de aguas someras se queda con mexicanos, entonces la industria de Tabasco tiene una gran oportunidad. Pero si se entrega a extranjeros, los extranjeros van a tender a traer sus propias brigadas de trabajadores, sus propios equipos, su propia tecnología, y esto pues va a ser una desventaja para Tabasco. Entonces va a depender de qué tanto se defienda esa frontera en donde los mexicanos somos muy buenos para producir en aguas someras, ya sea por Pemex o lo que quede de la experiencia de Pemex, eso ya nadie se lo lleva, ya queda. Y esto puede servir como base para una industria petrolera de servicios en donde Tabasco tenga una alta representación, como la igual la tiene en Veracruz y en Tamaulipas. ¿No? Que ya lo están haciendo. Sí. Bien. En lo personal, ¿qué nos recomienda ante este entorno, doctor? Digo, porque hablamos de macroeconomía, bueno, sí también hemos hablado de factores de microeconomía, pero como ciudadanos, ¿cómo enfrentar esta situación? Porque tarde que temprano nos pegará. Bueno, yo lo que veo y lo que traté en la conferencia en la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco fue que está cayendo el ingreso petrolero porque la reforma petrolera era una cosa antes de la caída de precios y es una cosa muy distinta después de la caída de precios. Tabasco está muy afectado por el cambio de precios de $100 a $40. El gobierno federal tiene un faltante de recursos que es del doble de lo que ya admitió que tiene, en mis cálculos. Que tampoco son ciencias ocultas, pero claro, simplemente hay que multiplicar los números de barriles por el precio para saber cuánto es lo que hay antes y después de la caída de precios. Y entonces la diferencia entre esos dos mundos, aún tomando en cuenta que se gana el 60% con la gasolina que importa más barata y la vende más cara, aún tomando en cuenta ese ingreso, que es muy grande. Y muy grave. Y muy distorsionante, grave e injusto, aún tomando en cuenta eso, el faltante de recursos que tiene, no para 2016, sino para 2015, es de el doble de lo que ha admitido. Entonces esto quiere decir que va a tener que hacer un segundo recorte. Puede decir que es un recorte en el 16, está bien, si ya no quiere golpear más las expectativas, pero en realidad es un recorte que debería de hacerse ya si quisiéramos ir al pie de la letra. Entonces esto significa que el recorte le va a pegar fuertísimo a un estado como Tabasco, porque depende mucho de participaciones que tienen que ver con el petróleo. Entonces, yo lo que haría, primero hay que informar a la gente que tiene que bajar sus expectativas, o sea, no puede irse con un mensaje alegre de que ya llegó la gran... El mecenas. Sí, de que ya llegó la gran prosperidad. Sí, claro. No, más bien es al contrario. Segundo, que hay una implementación que va a ser cada vez más difícil de hacer, porque con precios menores
La inversión extranjera que venga a petróleo no va a querer ir a aguas profundas a donde cuesta mucho sacarlo. La inversión extranjera va a querer que le den aquí cerquita, aguas someras. Y las aguas someras son las que ya explotamos nosotros eficientemente. Entonces, ahí, en la medida en que haya inversión extranjera que venga a aguas someras, vamos a estar repartiendo un menor ingreso con un nuevo socio. Usted no invita a un socio a que sea socio de su empresa cuando se está cayendo el precio de su acción. Usted invita a un nuevo socio cuando va a subir el precio de su acción, no cuando va a caer el precio de su acción, porque entonces va a estar compitiendo por un recurso más pequeño. El pastel es más pequeño. Entonces, eso los tabasqueños lo tienen que tener muy claro. Bien. Doctor, muchas gracias por su tiempo y bienvenido nuevamente a Tabasco. Gracias. Cuantas veces sea necesario, ojalá nos echemos otra plática. ¿Sale? Es el doctor Rogelio Ramírez de la O.